En este video aprenderás a germinar semillas de calabaza dulce, así como a preparar el suelo correctamente, trasplantar las plántulas, hacer un buen acolchado, entre otras cosas. Un factor que determina directamente el éxito del cultivo a corto y a largo plazo es la calidad del suelo en donde crecerán las plantas de calabaza. No importa cuánto tiempo y energía invirtamos, si el suelo es pobre en nutrientes y materia orgánica, simplemente no obtendremos los mejores resultados. Puedes enriquecerlo usando composta, humus de lombriz, estiércol de gallina, de bovino u otros compuestos ricos en nitrógeno, fósforo y potasio. Te recomiendo usar fertilizantes orgánicos para complementar el tipo de suelo que tengas. Como podrás ver, en mi caso, comprimo la tierra y no se deshace. Esto indica que es arcillosa. Este tipo de tierra no tiene un buen drenaje, por eso es mejor cavar un hueco y rellenarlo con tierra de mejor calidad. Estoy usando una mezcla de composta con estiércol de bovino. Primero agrego una palada grande de composta, después 4 paladas pequeñas de estiércol y al final 2 paladas grandes de composta. En total hice 4 pozos separados en pares. Los 2 que preparé en el video los hice en una zona soleada y los otros 2 en un lugar con sol intermitente, donde posteriormente sembraré 20 semillas, 10 en cada pozo. La siembra es el proceso más sencillo. Previamente podemos remojar las semillas unas horas para acelerar la germinación, aunque yo omití este paso. Comenzamos haciendo un pequeño hueco de unos 2 o 3 centímetros de profundidad. Te recomiendo sembrar muchas semillas, ya que no todas germinarán. Como podrán ver, pasada una semana casi todas las semillas han germinado. Evidentemente, unas están mejor desarrolladas que otras, y algunas más con los cotiledones mal formados. Los cotiledones son estas 2 primeras hojas entre comillas falsas, y posteriormente vendrán las hojas verdaderas, que son mucho más grandes. Para facilitar el desarrollo de las plántulas, tenemos que mantener a raya las malezas y otras plantas que compitan por nutrientes y sol con las calabazas, así como ramas de árboles que hagan sombra, pues la calabaza es exigente en cuanto a luz solar. Las hojas que cortemos nos servirán más adelante para hacer un acolchado, del que hablaremos poquito más adelante. Esta es la luz solar que reciben antes de quitar la rama y esta es la que reciben después. Toda la maleza que retiremos la partimos y la ponemos entre las calabazas para evitar la evaporación del agua. Dos de los 4 huecos que hice y rellené al principio aún están libres y en una zona bastante soleada, por lo que los usaré para hacer el trasplante. Aunque pude sembrar directamente las semillas en estos huecos, por motivos del video y para mostrar cómo hacer un trasplante, al final lo hice de esta manera.
Para extraer las plantas, hacemos cortes con una pala alrededor del tallo, con mucho cuidado de no romper las raíces. Para asegurar el éxito del trasplante, tomaré 2 plantas para cada pozo. Acomodamos un poco la tierra y hacemos un poco de presión pero sin compactarla, con el fin de eliminar el aire que pudo quedar. Mismo proceso con el segundo trasplante. Es importante regar abundantemente después de todo trasplante para que la tierra se acomode bien y conserve la humedad. El acolchado es clave para mantener húmeda la tierra la mayor cantidad de tiempo posible. Con un buen acolchado podemos regar cada semana, y sin acolchado tendríamos que regar 3 veces por semana. Para la primera capa usaré hojas de la rama que corté al principio del video y después materiales más densos como ramas pequeñas, hojas gruesas y maleza seca. En estos tiempos de lluvia es conveniente hacer una especie de barrera con la tierra que sacamos del pozo para que se acumule el agua. Pasadas 2 semanas, las calabazas han desarrollado bastante bien, aunque algunas otras no corrieron con la misma suerte. Por eso es importante sembrar de más. De las 20 que pusimos al principio, solo quedan 7. Lo complicado no es que germinen, sino que logren desarrollarse hasta alcanzar un buen tamaño. Estos son los resultados del trasplante. De las 4 que trasplantamos, solo 3 sobrevivieron. 2 de ellas con buen desarrollo y la otra no tanto. Esta es la que no ha crecido lo suficiente, podemos retirarla o probar suerte a ver si funciona. Ha pasado una semana desde el último riego, ahora es buen momento para regarlas de nuevo, evitando ser tan bruscos como en el video para no romper el tallo. Para que la humedad se mantenga lo más posible, hay que procurar que sea un riego abundante y uniforme, regando incluso alrededor de la planta. Pronto haré una actualización para abordar lo relacionado con la polinización manual, el desarrollo de fruto, saber identificar las flores macho, hembra, entre otras cosas. Gracias por ver y hasta el próximo video.